Eso. Estamos en comunicación ahora con Daniel Pablo Benzuzán, senador nacional, representante de la provincia de La Pampa, lo tenemos del otro lado conectado. Senador, buenos días, ¿cómo le va? Acá Constanza, Nicolás y Ezequiel, los saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Eh, Primero que nada, el Senado, recién hablábamos con un diputado, ¿no? Le preguntábamos sobre otros temas, pero después también quería preguntarle sobre esto que voy a arrancar con usted. El Senado le dio una lección de democracia al gobierno nacional la otra semana con la aprobación, básicamente, del aumento de los jubilados y la moratoria, ¿no? Sí, a ver, la verdad que nosotros, lamentablemente, viene bastante cerrada toda la actividad en el Senado a causa de una estrategia que tiene el gobierno nacional con sus representantes en el Senado, presidiendo las comisiones más importantes, como es la de presupuesto, no la habilita, con lo cual tuvimos que hacer una autoconvocatoria primero de comisión para sacar dictamen, como bien vos decís, a la media sanción que ha venido de diputados del aumento de los jubilados, de la moratoria y de la emergencia en discapacidad, y después lograr también una sesión ordinaria, no convocada por la vicepresidenta, lograr el quórum y poder tratar estos temas. Creo que, como bien vos decís, fue una demostración de lo que la mayoría del Senado, porque no fue el peronismo solo, fueron senadores, representantes de todos los bloques políticos que integran el Senado. Y las votaciones de todos los temas que se trataron fueron por amplias mayorías. Entonces, eh, creo que fue importante, fue la actitud que tuvieron los senadores de la Libertad Avanza, fue totalmente irrisoria, se levantaron, no daban, y dijeron que iban a judicializar la Mm. sesión. Bueno, terminó, ya sabemos cómo terminó. Ayer la vicepresidenta de la Nación mandó las medias sanciones a diputados de los dos proyectos, digamos, que habían pedido los gobernadores. Así que la sesión fue válida, en eso no hay ningún tipo de dudas. Y todo esto que quieren embarrar la cancha es simplemente seguir con ese relato para la tribuna. Daniel, buen día. Constanza te saluda. Eh, Hola, Constanza. Vos decías recién esto de que ayer a la noche remitieron los proyectos con media sanción a diputados. No Sí. sé hoy a la mañana porque no consulté, pero hasta ayer a última hora estuve preguntando si ya habían remitido los que fueron sancionados al Poder Ejecutivo Nacional, y por lo que pude averiguar estaba faltando una firma, que era la de Martín Menem, que igualmente desde su entorno me decían lo va a firmar. Pero bueno, no sé si vos tenés alguna información de si efectivamente ya se No, giró, si hay algo que observar ahí, o bueno, es una simple demora, digamos, lógica dentro de los tiempos. mira, yo creo que siempre se toman 2 o 3 días para mandar tanto las medias sanciones de una Cámara a otra, Ujú. como para ya los proyectos, las leyes sancionadas, mandarlas al Ejecutivo. Sí. No debería pasar de esta semana. Ujú. Eh, Seguramente están jugando con los tiempos por el tema del veto y demás, Claro. pero son, me parece, que chicanas, innecesarias. Estamos hablando de un aumento de los jubilados de 65.000 pesos. Esa es Ujú. la realidad. Lo que pudimos votar la semana pasada es el 7,2% de aumento en el haber básico, significan 25.000 pesos más o menos, Sí. más 40.000 pesos en el bono. O Ujú. sea, es inmoral lo que está haciendo el gobierno nacional con los jubilados, es inmoral lo que está haciendo el gobierno nacional con la emergencia en discapacidad si la quiere vetar. Estamos hablando de un sector de la sociedad de los más vulnerables, y sin ningún tipo de miramientos se meten con los jubilados, se meten con, digamos, con las personas con discapacidad, cuando los fondos que deberían destinar para financiar esas 3 leyes, la moratoria, están específicamente determinados en esos proyectos de dónde sacar esos fondos, y si no, dejar de jugar con la timba financiera, que es lo que está haciendo este gobierno nacional desde que asumió, Ujú. y destinar los fondos que recauda el gobierno nacional en esto, en aumentar un poquito los jubilados para mejorarle un poquito la vida. O lo mismo podemos hablar de financiamiento universitario, lo mismo podemos hablar del desguace que están haciendo en el Garraham, decir que el Garraham está lleno de ñoquis.
cuando lo que se hace es salvar vidas de los chicos de todo el país, chicos que tienen cáncer, que tienen leucemia, que tienen cardiopatía. Entonces, dejémonos de joder con esas cosas y hablemos realmente de lo que le interesa a un sector importante de la sociedad, porque no todos están. Yo siempre digo, lamentablemente, el centralismo porteño, y no lo digo despectivamente hacia los porteños, sino que muchas veces las decisiones se toman sin pasar la General Paz, sin conocer lo que pasa en el interior, sin conocer lo que pasa en las ciudades, en las provincias. Los funcionarios nacionales, sobre todo el presidente, toman decisiones sin conocer el país. Cuando toma una decisión sobre una provincia, no sabe lo que está pasando en esa provincia. ¿Qué significa desfinanciar una provincia? ¿Qué significa pagar una ruta para una obra de viviendas? Entonces, si no empezamos a cambiar un poquitito eso, y desde el Senado, donde están representadas las provincias, es la Cámara más federal, si se quiere, porque todas las provincias están representadas de igual manera, más allá de la cantidad de habitantes que tengan. Bueno, como bien dijeron ustedes al principio, dimos un puntapié inicial en un consenso entre la mayoría de los senadores de los diferentes partidos políticos de las diferentes provincias, en decirle, bueno, señor presidente, hasta acá llegó. No puede seguir desfinanciando las provincias. Lo que nosotros aprobamos con el tema de los ATN y los combustibles, y la ley de combustible, son fondos que son de las provincias. No le estamos pidiendo al gobierno nacional que destine fondos del Tesoro Nacional a las provincias. Al contrario, le estamos diciendo, ese relato del equilibrio fiscal ficticio que tiene, es gracias a los fondos que no le destinan las provincias y que por ley lo debe hacer. Sí, ahora quedan algunas dudas respecto de qué puede pasar con las leyes que fueron sancionadas, es decir, el aumento que mencionabas a los jubilados, la moratoria, la emergencia en discapacidad, por el inminente veto que días más, días menos, cuando efectivamente se comunique al Ejecutivo, verá la Rosada cuánto tiempo se toma dentro de esos 10 días hábiles que tiene para vetar la ley y después se tiene que insistir. Claramente el Senado es un espacio mucho más propicio, es una cámara mucho más propicia, favorable para la oposición, en este caso, que la Cámara de Diputados. La pregunta concreta es, ustedes desde Unión por la Patria, ¿están en conversación con el bloque de diputados como para ver qué estrategia se puede tomar para insistir con estas leyes cuando efectivamente sean vetadas? Mirá, mucha estrategia no hay. Es que los diputados que se sentaron para votarlos, para votar las medidas sanciones, se mantengan sentados para rechazar el veto. Y aquellos que se abstuvieron, o se siguen absteniendo, o ratifiquen el proyecto de ley y rechacen el... A ver, todos cuando volvemos a las provincias, nos cruzamos jubilados, nos cruzamos personas con discapacidad, vamos a las universidades, nos cruzamos estudiantes. Hay que dar la cara. Hay que dar la cara si vos vetás, o mejor dicho, si no haces nada para rechazar el veto, apoyás el veto de alguna manera. Sí. Claro, el año pasado ya vetó el aumento de los jubilados, ya vetó el financiamiento de las universidades. Sí. Este año nuevamente, o sea, me parece que la sociedad también tiene que empezar a tomar nota de lo que está pasando y reclamarle a los representantes, porque los senadores respondemos a las provincias, los diputados vienen de las provincias también, es una gran mayoría. Bueno, empezar a venir a rendir cuenta de lo que estás haciendo, porque si no todo es muy fácil. Y bueno, me parece que ya la paciencia de la sociedad está llegando a su fin. Ya hay muestras de que ya no todo pasa, no todo es lo mismo, bueno, es lo que la gente votó, hay que esperar para estar mejor. Me parece que, digamos, uno habla con el comerciante, habla con las pymes, habla con los asalariados, a la asalariada no le alcanza, el comerciante tiene que cerrar, tiene que despedir. ¿Qué vamos a volver? ¿De vuelta a primarizar la economía? ¿A solamente exportar materia prima e importar todos los productos que se fabrican afuera? Senador, cerrando las industrias, cerrando las pymes. Nicolás Vaccaro, buen día. Una Hola, pregunta en ese sentido. Usted decía recién que siente que hay una paciencia social que se está agotando y que al mismo tiempo los senadores son representantes de las provincias, por ende, de los gobiernos provinciales. Esa paciencia entre los gobernadores para con el gobierno nacional también se está agotando. ¿Los gobernadores le tienen miedo al presidente Javier Milei, al gobierno nacional? ¿Hay un cambio en esa relación? ¿Cómo viene viendo ese tema?
Mirá, yo creo que fue un hecho histórico que se hayan juntado los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para plantear al gobierno nacional, primero, porque las dos leyes que se aprobaron en el Senado que fueron, digamos, presentadas por los gobernadores, primero fueron 5 gobernadores, fue el gobernador de mi provincia, Sergio Silioto, junto con otros 4, a hablar con el jefe de gabinete, a hablar con el representante del Ministerio de Economía y decirle, muchachos, dejen de asfixiar a las provincias, manden los fondos que son para las provincias, son para las rutas, para vivienda, para la infraestructura. Y nosotros le traemos esta propuesta. ¿Qué les parece? Bueno, la respuesta obviamente fue totalmente negativa de parte del gobierno nacional y todos, digamos, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dijeron a sus senadores, vamos a presentar este proyecto de ley, fírmenlo. Y lo firmaron todos los jefes de bloque de todos los partidos políticos que tienen el Senado. Y si vos ves la votación de esas dos leyes, la votaron los jefes de bloque de todos los partidos políticos del Senado. Obviamente el único bloque que votó en su totalidad fue Unión por la Patria, que los 34 senadores votamos de esa manera. Sí, el también, otro bloque, también es cierto, perdón, que se ausentaron, que no votaron, sí. Hubo gobernadores que a último momento intentaron que se diera marcha atrás, quizás con el resto de la agenda que había para ese día. Hoy también incluso hay versiones de muchos gobernadores mirando encuestas en las provincias con la presión política de La Libertad Avanza armándole alternativas en sus territorios. Y bueno, también la pregunta va un poco por ese lado, ¿no? Si los gobernadores realmente tienen algún tipo de temor de que pueda haber una oleada violeta, como dice el presidente, en muchas provincias, y si eso está condicionando la relación política. Yo, primero, te digo dos situaciones. Una, yo prefiero ver, antes de los 4 o 5 senadores que no votaron, o que se ausentaron, los 56 que votaron. Es un número muy importante para el Senado. Haber logrado que 2 leyes o que 2 proyectos de esa característica haya sido votado por 56 senadores y senadoras no es poca cosa. Y los gobernadores creo que también, del otro tema que vos decís, no sé si tienen miedo o no tienen miedo, hay una experiencia real que fue la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes, el gobernador vino apoyando insistentemente las políticas que llevó adelante el presidente Milei, sus legisladores lo apoyaron, y de un día para el otro le plantó un candidato a gobernador en la elección que va a tener en los próximos meses corrientes. Sí. Entonces creo que tomar nota a los gobernadores de que, por lo menos uno lo que escucha de los armadores que tiene el gobierno nacional en las provincias, es que ellos quieren ir como La Libertad Avanza, sin hacer acuerdos ni con el PRO, ni con el radicalismo. Bueno, creo que también tiene que tomar nota de eso los gobernadores. Seguramente que hay provincias en que hoy por hoy todavía la aprobación, si se quiere, de la sociedad con Javier Milei debe ser alta. Bueno, los gobernadores de esas provincias que son cercanos al gobierno tendrán que ver también cuál es la estrategia que tienen, porque evidentemente no está en los planes del gobierno nacional hacer acuerdos electorales con los gobernadores. Quedó más que claro. Recién también lo conversábamos con el diputado Tonioli, santafesino, otro tema concreto que es el impacto de algunas políticas nacionales en las provincias, como por ejemplo las rutas, ¿no? ¿Cómo están las rutas en La Pampa? Mirá, lamentablemente de las rutas nacionales nosotros tenemos 2 rutas troncales, o 3 si quieren, que son conecta la Patagonia. Sí, claro, la ruta 5, la ruta 35, la 188, que son rutas nacionales, donde hay no solo el tránsito interno de las provincias o lo que pasa de una provincia a otra, sino lo que es producción, todo el transporte de lo que es ganado, lo que es cereales y demás, que es muy importante. No se están manteniendo, obviamente, desde que asumió el presidente Milei. Creo que ni el pasto le han cortado las banquinas, eso lo puedes ver en cualquier provincia. Ayer veía unos carteles que había puesto en la provincia de Santa Fe, donde decía, aquí comienza la ruta nacional, creo que era la 9. Por eso le preguntamos, lo pusieron en varias rutas, pero no tiene firma, nos destacaba Tonioli, por lo tanto, si lo hizo el gobierno provincial, que es lo más probable, porque necesita una logística importante, no se animó a firmarlo.
Sí. No, pero bueno, más allá de eso es un poco lo que hablamos de la ley de la modificación que hicimos de la ley del impuesto a los combustibles. Un porcentaje del Sí, impuesto a los combustibles por ley está destinado a la infraestructura de ruta, de vivienda y infraestructura hídrica. sí. Bueno, ¿a dónde fueron a parar? El año pasado, de la parte de infraestructura de ruta, se recaudaron 600.000 millones de pesos. Este año creo que llevaban 300.000 millones de pesos. ¿A dónde fue a parar esos dineros? Que son con asignación específica para el mantenimiento de las rutas nacionales y Sí, para la sí. vialidad nacional, organismo que cerró y desguazó. Entonces, también hay que ver esas cosas, porque los funcionarios nacionales tienen sus responsabilidades también. No pueden disponer libremente de fondos que tienen una asignación específica para algo No, y mandarlo a hasta hace un rentas par de generales meses, para que hagan el escribo fiscal. lo había investigado en perfil, hasta hace un par de meses habían usado solamente el 7% desde que asumió Milei, solamente el 7% de ese fondo, nada más, nada más. A ver, ellos mismos hicieron un sincericidio, digamos, el jefe de gabinete, el Guberman, que es el segundo de Caputo en economía, dijeron que ellos no estaban de acuerdo en el proyecto de ley de los gobernadores para distribuir el ATN de manera automática, porque eso afectaba el equilibrio fiscal. No pueden utilizar el fondo de los ATN para equilibrio fiscal. Está prohibido por ley. La ley dice que los ATN es el 1% de la coparticipación que el gobierno nacional obligatoriamente tiene que distribuir entre Sí, las provincias. bueno, por eso. Entonces, hasta ellos mismos están reconociendo Están usando dinero que están ajeno. cometiendo una ilegalidad. Viene, digamos, fondos que son de cada uno de los ciudadanos que vivimos en las provincias, no son ni de los gobernadores, ni de los intendentes, son de los ciudadanos que vivimos en las provincias para mejorar la infraestructura de las localidades de cada una de las localidades de las provincias, y lo están usando de manera ilegal para lo que les decía, hablábamos recién, para ese relato ficticio que tienen del equilibrio fiscal. Que ya se les cayó además porque hasta la JP Morgan y la oficina de presupuesto del Congreso ya dijo que en junio hubo déficit fiscal. O sea, el equilibrio fiscal ya se rompió, ya se terminó. Y no fue por culpa de las leyes que aprobamos la semana pasada en el Senado. Senador, me interesa preguntarle también por cómo está el peronismo en La Pampa. Sabemos que bueno, hay distintos sectores ahí con sus construcciones particulares en todo el país, en los diferentes territorios, quizás con un epicentro en la provincia de Buenos Aires. El peronismo está atravesando discusiones en cuanto a su reorganización y a cómo va a ser la alternativa y la oferta electoral que va a plantear en los distintos turnos electorales de este año. ¿Cómo viene esa situación en La Pampa? Mira, nosotros el peronismo pampeano siempre ha mantenido un orden interno a través de los consensos. Obviamente nosotros tenemos, como en cualquier provincia dentro del justicialismo, hay diferentes opiniones, diferentes vertientes, diferentes sectores, pero con los matices que cada uno tenemos y pensamos, siempre pensando en el conjunto de que lo mejor que le puede pasar a la provincia de La Pampa es que el peronismo siga gobernando del 83 a esta parte, que lo ha elegido la ciudadanía de la provincia de La Pampa. Entonces, en ese sentido, para estas elecciones particulares estamos trabajando en lograr un consenso. Los diferentes sectores han manifestado de que debe ser el gobernador de la provincia quien lleve adelante la construcción de los consensos, hablando con todo el mundo para lograr la lista que mejor represente al peronismo y que mejor propuesta le pueda llevar al electorado de la provincia de La Pampa. En ese sentido, es un peronismo que está ordenado, que digamos, obviamente que siempre hay posturas internas de un lado y del otro, pero bueno, nunca que llegue el agua al río y siempre tratando de mantener la unidad entre el peronismo. Ojalá, y creo que así va a ser, este año de igual manera vamos a lograr una lista que sea representativa del peronismo o del frente, que seguramente vamos a armar un frente donde participarán Bien. otros partidos políticos para llevar la mejor propuesta al electorado pampeano. Bien, senador, le agradecemos mucho por este contacto, ¿eh? No, un placer y bueno, a disposición para cuando quieran. Un abrazo grande a todos. Igualmente para usted. Daniel Pablo Benzuzán, senador nacional, entonces, representante de la provincia de La Pampa. Vos le preguntabas